Un saludo para todos en este primer dominguero del año 2018. El programa de los domingos del canal. Un saludo para todos en este primer dominguero del año 2018. El programa de los domingos del canal Vida Coherente Sociedad Civil. Muy bien, esperando que la hayan pasado muy lindo en estos días festivos y aquellos que tomaron vacaciones como vuestro servidor, que hayan podido descansar tanto como yo. Vamos a retomar nuestro tema. Ya vieron que terminamos el año con que el ego es un implante del ADN y empezamos el año con el mismo tema. ¿Cuál es la diferencia? Que es un tema tan largo que en el último dominguero del año pasado no dimos lugar a preguntas y ahora sí vamos a dar lugar a preguntas, porque si no, no sería un dominguero interactivo, sería expositivo nada más y queremos que sea interactivo, queremos que ustedes participen. Si tienen una pregunta que se les ocurre después, siéntanse libres de hacer esa pregunta directamente a mi correo. Muchos ya saben cuál es, pero ahora lo va a anotar la maestra Florencia. Carlos Delfino, todo junto, 68@gmail.com. Siéntanse libres de preguntarme allí, siempre respondo. A veces tardo, tengo que ser sincero por la cantidad de trabajo, pero siempre respondo. Bueno, en beneficio de los que por primera vez ven el dominguero o en beneficio de los que nos están visitando por primera vez, en general todos los que veo aquí son personas conocidas, pero por allí hay personas que todavía nunca han escuchado este tema. Quiero decirles que esta afirmación tan fuerte, es una afirmación fuerte, el ego es un implante en el ADN y no es ningún implante bueno ni divertido. Es un implante que se hizo con el objetivo de esclavizarnos. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, como siempre, hay muchas líneas y muchos caminos para llegar a una misma afirmación. Yo estuve revisando un poco todas las líneas chamánicas, además de la de Castaneda, que fue lo primero que leí al llegar a México. Y sí, todas las tradiciones chamánicas admiten que la raza humana fue intervenida en la prehistoria. O sea que toda la historia humana es la historia de la intervención, de la programación y de la humanidad esclavizada hasta hoy. Somos esclavos de un sistema. Bueno, ¿cómo llegamos nosotros? ¿Cómo llegamos? Porque esto de las líneas chamánicas, lo respeto mucho, está muy bien, me gusta, pero hay que creerlo, hay que tener fe en que los abuelos decían esto. Y generalmente los abuelos le acertaban, le aciertan, pero de todos modos no hay una prueba empírica. En el 2012
acá estoy empezando de más atrás que en el dominguero pasado, en el dominguero del año pasado. En el 2012 hubo dos genetistas de la Universidad de Medicina de Boston, Robert Gifford y John Coffin, que estaban trabajando en una terapia que se llama terapia génica, 2012, todavía no está al alcance de todo el mundo. Es una terapia que consiste en cortar, supongamos que este es un virus, le quitan la parte patógena, lo cortan, y le insertan un código genético. Se supone que una persona que tiene una enfermedad genética, al inyectarle eso, esa persona se va a curar de su enfermedad genética. Pero estaban trabajando como todos los días y en un momento descubren no un virus, un retrovirus que tenía el mismo trabajo que estaban haciendo ellos. Y esto porque hasta el momento, en la historia de la ciencia, en la historia de la genética, ya se está haciendo esto y gracias a que llegamos a esta tecnología fue que se descubrió todo esto, pero siempre con virus, nunca con retrovirus. Un retrovirus es un virus ARN. Los virus comunes son virus ADN. Este es un retrovirus llamado Bornavirus, que no mata al hombre. No era la idea terminar con nosotros, nunca fue la idea terminar con nosotros, al contrario, nos necesitaban. La idea era esclavizarnos. Y entonces esto les llamó mucho la atención, tanto que publicaron un artículo en la revista Nature del 2012, para el que lo quiera, tenemos el original, que se llamó La infección prehistórica, así se llamó el primer artículo que se publicó sobre esto. El susto más grande es que cuando estaban estudiando, encontraron un código genético, sí, pero numérico. Una cosa muy extraña porque nuestro genoma responde a una lógica lingüística y no a una lógica matemática. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, el tema quedó allí en la infección prehistórica hasta que al otro año, acá hay dos descubrimientos que coinciden, uno de la neurociencia y el otro viene de la astrobiología, porque el primero que descubrió esto fue Maxim Makukov. No sé si lo descubrió o lo retomó de la universidad, del artículo de la Nature. La Nature es una revista que la leen todos los científicos, ¿no? Así que Maxim Makukov bien pudo haber tomado este estudio del artículo del 2012 de la revista Nature. Esto fue en el 2013 y es un astrobiólogo de Kazajistán, antigua Unión Soviética. En Estados Unidos le prohíben a las universidades, eso sí, le prohíben hablar de extraterrestres, pero para Maxim Makukov lo que él encontró fueron rastros de información alienígena en nuestro código genético. Eso fue lo que encontró Maxim Makukov, astrobiólogo del Instituto Astrofísico Fesenkov de Kazajistán. Llamó a un matemático para decir qué son estos números, por favor, a ver si lo puedes deducir. Y el matemático Vladimir Shcherbak, también de Kazajistán, pero de la Universidad Nacional Al-Farabi, llega a la conclusión que son algoritmos
algoritmos informáticos. Nuestro cerebro trabaja con algoritmos. Y esto que nos implantaron fueron justamente algoritmos matemáticos. No pueden explicarse por causas naturales, no pueden explicarse por evolución. Por lo tanto, lo llamaron, ahí sí entre los dos, entre el matemático y el astrobiólogo, el SETI biológico. SETI es un programa mundial para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. O sea, que estos dos investigadores de Kazajistán dan por hecho que esta información que nos fue implantada es alienígena, no pertenece a la raza humana. Sinceramente, esto no se puede demostrar. Allí está, allí lo tenemos. Sabemos que es prehistórico. Sabemos que nos acompañó durante toda la historia de la humanidad, pero no podemos demostrar, porque había culturas muy adelantadas en esa época, no podemos decir que fueron extraterrestres, pueden haber sido algunos revolucionarios atlantes o no sé. La cosa es que necesitaban esclavos y esta era la forma, porque el mismo año la neurociencia admite que esa cosa que nosotros llamamos ego en realidad no existe. No tiene ningún lugar en el cerebro. Esto sería el primer argumento. O sea, ya tenemos el argumento de que nos implantaron unos algoritmos informáticos. Ahora, lo primero, el ego, que es el tema nuestro, no existe, no tiene lugar en el cerebro. Tenemos lugar para todo, para ver, para escuchar, para caminar, para mover un brazo, mover un dedo, mover la mano. Todo tiene su respirar, degustar, oler. Todo tiene su centro, su región. Lóbulo occipital es la región de la visión. Pero el ego no tiene. ¿Qué es entonces el ego? Bueno, dice la neurociencia que es una construcción de todo el cerebro. Tanto de la parte consciente del cerebro, que es muy poquito, es básicamente la corteza, como de la parte inconsciente del cerebro. Entonces, ¿qué provoca esta construcción ilusoria del cerebro? Lo primero que provoca es un falso sentido del yo. Nosotros nos despertamos todos los días pensando que somos nuestra historia hasta hoy y nuestros planes, esos somos nosotros y tenemos un nombre, pero ese nombre en realidad es el nombre del ego. No podemos cambiarlo, es una tontería cambiar el nombre, porque digamos que es incómodo. Todos nuestros documentos, es decir, ya la sociedad nos atrapó con ese nombre. Yo no lo pienso cambiar, pero estoy consciente que es el nombre de mi ego. O sea, Carlos Delfino, cuando se va de esta vida, cuando muere, se termina. ¿Mm? ¿Quién sabe cómo se llama mi alma? ¿Quién sabe cómo se llama mi conciencia? Pero sé que eso soy, que soy un alma experimentando en un cuerpo 3D. Ese falso sentido del yo, lo primero que hace es separarnos, o sea, generar un sentido de autonomía que no existe. Esto es lo primero que dice Francisco Rubiavila. ¿Qué hace ese falso sentido del yo? Genera un sentido de autonomía que no existe. Y por ahí estamos hablando de que todos somos uno, de que todos salimos de la fuente,
Y por otro lado, tenemos esa construcción ilusoria que, como ven, es bien foránea, es bien impuesta y va en contra nuestra, porque todo lo que sea separarnos es malo para nosotros. Todo lo que sea sentirnos diferentes es malo para nosotros. Es la causa de todos los males de la historia de la humanidad. Si no fuera por el ego que nos separa, viviríamos en un estado de quiesencia, como le llama el Instituto Matemáticas del Corazón. La quiesencia es un sentimiento de ser uno con todo y con todos. Así le llamaba yo antes. La sensación de ser uno con todo y con todos. Quiesencia. Bueno, viviremos en una constante sensación de quiesencia. Es una felicidad plena. El que la experimentó sabe de lo que estoy hablando. Pero hay más cosas. Nos quita la libertad de decisión. O sea, cuando nosotros tomamos conciencia de que vamos a elegir, tenemos el camino A y el camino B, y tomamos conciencia de que vamos a elegir el camino A, el inconsciente ya lo había elegido antes. Bastante antes. Hace 8 años atrás se hablaba hasta de 10 minutos. Perdón, 10 segundos. Hoy, con la resonancia magnética funcional, ya se habla de 10 minutos. O sea, como la información del cerebro va a una computadora y en un escaneo en tiempo real del cerebro, esa computadora nos puede decir qué va a hacer, qué movimiento va a hacer un individuo a los 10 minutos, siendo que el individuo ni siquiera sabe lo que va a hacer, el movimiento que va a hacer a los 10 minutos. La computadora lo puede deducir y ese no le erra. Ese es el movimiento que hace el individuo a los 10 minutos. ¿Qué otra cosa nos hace? Para que vean que no es nada bueno el ego, desfasa el presente. Cualquier cosa que yo perciba, cualquiera, cuando percibo esto, en realidad, hace medio segundo que esto ya estaba ahí. Mi percepción tarda medio segundo. O sea que estamos medio segundo desfasados. Lo que vemos de la realidad es el pasado, no es el presente. No tenemos acceso al presente por el lado del ego. ¿Ah? Y la peor de todas para mí, que algunos no se la toman muy en serio, es que nos presenta una falsa realidad. En esto están de acuerdo todos los neurocientíficos. La realidad que nosotros vemos no es la realidad verdadera. ¿Por qué? Porque el cerebro no podría entender la realidad verdadera. Nosotros estamos acostumbrados a que esto está aquí, en mi mano izquierda en este caso. Aquí. Pero que esta misma cosa esté en 2 lugares a la vez, o en 3, lo que llamamos no localidad, eso no lo entiende el cerebro. Entonces la verdadera realidad, que es no local y atemporal, pero no se compliquen por eso, basta decir, la verdadera realidad tiene características que el cerebro no podría entender. Entonces, como no las puede entender, ¿qué hace? Un modelo de realidad, una maqueta de realidad. No es la verdadera realidad. Es una realidad inventada por el cerebro. Si tuviéramos tiempo, les haría escuchar un programa, más que un programa, es la grabación de una conferencia de Susana Martínez Conde en Barcelona del 2016, donde presenta un montón de pruebas para demostrar que lo que vemos no es la verdadera realidad. Incluso el cerebro fabrica más datos de los que recibe para darle forma a su realidad. O sea, no vamos a ningún lado con el cerebro.
y con el ego, ¿no? Por supuesto, en el cerebro también hay conciencia, pero generalmente todo el cerebro está ocupado en esa construcción ilusoria del ego porque nosotros vivimos desde allí. No intentamos vivir desde la conciencia. Ahora, el ego es muy frágil, es súper frágil. Basta una patología específica, un buen golpe en la cabeza, y uno se olvida hasta de su nombre. Conozco gente que le ha pasado. Hay casos documentados de personas con ataques epilépticos que le han cortado el cuerpo calloso, dividieron el cerebro en dos, cerebro izquierdo, cerebro derecho, y lo que pasa allí es que salen dos egos, dos sentidos del yo fabricados. O sea, el ego es súper frágil. Entonces, al ser frágil, eso nos da una ventaja. Podemos trascenderlo. Podemos salir de ese ego y vivir en la conciencia pura. Lo que yo llamo conciencia circunscrita, que es parte de la conciencia absoluta. No es parte, es simplemente una circunscripción de la conciencia absoluta. En algún momento se decidió que iba a experimentar, en este caso un servidor, iba a experimentar una sola, valga la redundancia, experiencia individual. ¿Sí? Pero nunca dejó de ser parte de la conciencia absoluta. Entonces, la realidad que veo es una realidad proyectada. Es una realidad que fabrica mi cerebro. Sin el cerebro, dice la neurociencia, no hay nada. No busquen afuera, porque no hay lo que estamos acostumbrados a ver. Sí hay algo, dice Susana Martínez Conde, sí hay algo. Y nosotros sabemos qué es. Lo que hay afuera es energía, información, con una serie de características. Eso es lo que hay afuera. Pero el cerebro necesita ser un modelo de la realidad para poder entender, para poder desenvolverse. Ella dice, lo que hay afuera es caótico, no está ordenado, entonces el cerebro lo que hace es como una realidad ordenada para las limitaciones cerebrales. Tenemos cierta cantidad de neuronas, tenemos cierta cantidad de regiones cerebrales, entonces es una realidad limitada a las características del cerebro. Ahora, nosotros podemos usar el cerebro perfectamente porque es una supercomputadora impresionante. No hay nada que se compare al cerebro hasta el momento, no hay nada. Ni siquiera las computadoras cuánticas, no llegan al cerebro. Sin embargo, podemos usarlo para trabajar, para hacer un escrito, para hacer un trabajo, pero no tenemos por qué usarlo para decidir. Para decidir, lo mejor que podemos hacer es preguntarle al corazón, que según el Instituto Matemáticas del Corazón está directamente conectado a la conciencia absoluta. Por lo tanto, siempre va a tener la respuesta correcta. Y la respuesta del corazón, siempre o casi siempre, es una locura para el ego. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Te va a ir mal? Tienes que ir por el camino A, no vayas por el camino B, que es más difícil. Pero a la larga, cuando uno sigue a su corazón, y miren este dicho tan conocido y tan acertado, sigue a tu corazón. No te traiciones a ti mismo, a tu verdadero yo. Sé fiel a tu verdadero yo, sigue a tu corazón. Probablemente tomemos por el camino B, no por el camino A. Y para la gente es locura porque casi todos están acostumbrados a pensar desde el ego y a elegir y a tomar decisiones desde allí. Pero a la larga te das cuenta que
la decisión del corazón es la acertada. Estoy aquí hoy, estamos en el dominguero hoy, están conmigo escuchándome hoy gracias a una decisión de mi corazón. Una locura para mi ego. Como tú eres catedrático, cobras todos los meses, ¿cómo vas a dejar un sueldo fijo por una cosa que no sabes si vas a poder ni siquiera comer, y tu hija y todo el mundo decía lo mismo? Pero aquí estoy, sano y salvo y feliz. Feliz porque estoy haciendo precisamente la tarea que vine a hacer a esta vida. Estoy tan seguro que soy feliz. Gracias a la fragilidad del ego, que es la característica que nos conviene más, podemos salir de él, podemos trascenderlo. Hay meditaciones, hay ejercicios específicos para salir de allí y decidir desde el corazón. Vida Coherente se dedica a eso. Nosotros no sanamos a nadie, nosotros no transformamos a nadie. Sí necesitan todos ustedes una transformación. ¿Por qué necesitan una transformación? Porque los alteraron, nos alteraron. Alter, otro, en latín, nos hicieron otra cosa de la que éramos. Entonces tenemos que transformarnos y volver a ser lo que éramos antes. Tenemos que volver al humano primigenio. Ahora, Vida Coherente no transforma a nadie, Vida Coherente no sana a nadie, orienta. Le dice a la persona, mira, eso que estás sufriendo en este momento es ilusorio, y damos herramientas. Tienes esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta, para poder elegir desde el corazón. O sea, desde la conciencia absoluta, desde el campo de información cósmica. El corazón está directamente conectado al campo de información cósmica. Por eso el corazón puede sentir y presentir lo que va a venir. No que el futuro esté escrito, pero sí sabe cuál es la mayor posibilidad de esta línea de tiempo en la cual estamos. En el momento que lleguemos a una masa crítica suficiente, que no son tantos, como para que todos unamos la intención de la conciencia, vamos a poder hacer un cambio, vamos a poder manifestar una realidad mejor que esta. Somos muchos los que estamos con ese objetivo, con ese gran objetivo. Por ahora, el objetivo de Vida Coherente es orientar para que las personas se sanen, para que las personas se autotransformen, pero el objetivo a largo plazo, en realidad, es realizar la gran manifestación de la raza humana. Preguntas. Totalmente. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades? La causa de toda enfermedad, desde este paradigma energético, acá no se obliga a creer nada a nadie, pero desde el paradigma energético, la causa de toda enfermedad es un desorden energético que siempre termina en un bloqueo energético. El bloqueo energético no permite que la energía circule como tiene que circular, libremente. Entonces empezamos con los sistemas energéticos, después siguen los sistemas fisiológicos, después siguen los sistemas nerviosos, y llega un momento que te enferma, porque el sistema inmunitario, por ejemplo, baja, y entonces, si hay algún microorganismo por allí, enseguida lo agarras. Todo debería estar en coherencia, y son las emociones incoherentes las que desordenan lo primero que tenemos, que son los campos energéticos. Y las emociones incoherentes vienen toditas del ego. El cerebro tiene
una memoria donde guarda las emociones de placer. Neurocientíficamente se distinguen dos emociones, placer y dolor, con los matices que ustedes quieran. El núcleo accumbens guarda las emociones de placer, pero cuidado, también tiene que ver con el miedo, porque después tenemos miedo a no experimentar más esa emoción de placer. Y luego en la amígdala, en el núcleo centromedial, tenemos la memoria de dolor, de las emociones de dolor. Esas emociones de dolor, el cerebro no distingue tiempos, ya sea por un recuerdo pasado, ya sea por un miedo al futuro, es lo mismo para el cerebro. Desordena los campos. Y ese es el comienzo de toda enfermedad. Tu respuesta es sí. ¿Y cómo te curas y por qué? ¿La misma persona? Te curas primero quitando los bloqueos, porque el desorden en los campos energéticos, si están mucho tiempo, se anclan como bloqueos. Esos bloqueos hay que quitarlos. Se quitan con una técnica de desbloqueo. No falla. Pero después, ese es el principio del trabajo. Después hay que trabajar con los patrones cerebrales, que son hábitos de estímulo-respuesta. Hay que trabajar con una cantidad de cosas que desajustan las emociones y los campos energéticos. Hay mecanismos automáticos que los necesitamos. El cuerpo no podría subsistir sin los mecanismos automáticos del cerebro. Pero hay otros que no los necesitamos. Los creó el mismo bloqueo energético, creó un hábito de estímulo-respuesta indeseable. Estímulo, respuesta indeseable, estímulo, respuesta indeseable. Y esa respuesta indeseable retroalimenta el estímulo y entras en un estado de incoherencia total. La incoherencia lleva a la enfermedad. La coherencia te cura, te sana. Y tú puedes vivir en, bueno, lo que aconsejamos ahora es coherencia sostenida, por eso tenemos el reto de los 30 días. Mañana empieza el primer grupo del 2018, del reto de los 30 días. El 15 empieza el segundo grupo, son grupos de 50, para practicar lo que se llama la coherencia sostenida. La coherencia sostenida cambia las cosas. La coherencia sostenida te cambia desde una molestia hasta toda tu vida. Yo he visto vidas enteras cambiar. Yo he visto una persona que era la negatividad caminando y ahora es la positividad caminando. Y eso fue por la coherencia sostenida, no fue por otra cosa. Desde el punto de vista energético, la autosanación viene gracias a la coherencia. La enfermedad, por la incoherencia. Otra. ¿Cómo distinguir si mi ego límbico es el que actúa o si mi conexión es real? No es fácil porque el ego límbico copia perfectamente y tú lo sientes. Tú puedes ver un ser de luz y escucharlo, abrazarlo y darle un beso. Porque el sistema límbico, digamos que abarca, no es un círculo, es como un óvalo así, y abarca principalmente el lóbulo temporal, que es el que te da una sensación de misticismo, pero también abarca otros, un pedacito del occipital, así que puedes ver imágenes. Y después el lóbulo donde están las sensaciones de tocar algo, de sentir algo. Entonces, es muy difícil, pero se puede. ¿Por qué se puede? Porque
por lo general, una visión o una cosa que viene del sistema límbico, lo que le produce a la persona es un sentimiento como de superioridad. Yo soy un elegido, yo soy una entidad que fue elegida para... Los que realmente tienen experiencias místicas reales, calladitos, así, calladitos. Yo tengo desde los 17 años experiencias místicas. ¿Alguna vez conté una experiencia mística mía? Las experiencias subjetivas místicas son para uno, no para los demás. Tú no puedes hacer una teoría sobre tus experiencias místicas, ¿no? Entonces, las experiencias místicas, sabes que son reales cuando te dan un sentimiento de, escucha bien esta palabra, lee mis labios, humildad, humildad. Otra. El 95% somos inconscientes, entonces, por esta razón los movimientos que hacemos son adelantados e inconscientes. Esta programación viene desde la infancia y realmente vivimos con lo que adquirimos, más no con lo que realmente quisiéramos de forma consciente. Eso más que una pregunta es una descripción, todo sí. No es una pregunta, es una descripción. No tengo un porcentaje exacto, no te puedo decir el 95% de la población. Pero esto se trata no de despertar total. Si tú despertaras totalmente, cambiarías la frecuencia de realidad, te irías de esta realidad. Esto se trata de entrar en un estado de lucidez. Así como cuando estás en un sueño común, onírico, y de repente te das cuenta que hay cosas que no pueden ser y dices, ah, estoy en un sueño. Eso se llaman sueños lúcidos. Adquieres lucidez en el sueño y empiezas a actuar dentro del sueño, pero de una manera totalmente distinta. O sea, empiezas a manifestar de manera inmediata, prácticamente. Me contaba un amigo que estaba soñando que lo mordía un perro enorme, y se dio cuenta que estaba en un sueño y le decía, oye, suelta que no me puedes hacer nada, estamos en otro plano de realidad. Bueno, totalmente lúcido, ni siquiera se asustó. Después se encontró con el perro, pero en la realidad, porque era un perro de donde él vivía. Y ya se miraron de otra manera porque ahí sí le podía hacer algo, ¿no? Nuestros sentidos están adaptados a esta frecuencia de realidad. Entonces se trata de vivir lúcidos, lucidez, luz, luz-idez. La palabra iluminado es muy difusa, no me gusta la palabra lúcido. ¿Es un proceso de despertar? Sí, es un proceso de despertar. ¿Hay una persona totalmente despierta en esta frecuencia de realidad? No puede. Si estuviera totalmente despierta, no estaría aquí. ¿No hay más? Bueno, es un tema larguísimo. Gracias por las preguntas, muy buenas. Cualquier duda me pueden preguntar, pueden participar. Miren, hoy comienza el primer taller que se llama Pensar con el Corazón. ¿Sí? El taller Pensar con el Corazón es el taller que da un pantallazo general a toda la cosmovisión vida coherente. ¿Mm? El método vida coherente tiene 5 pasos y vemos los 5 pasos en el taller Pensar con el Corazón. Comienza dentro de 20 minutos. Pero no se preocupen, si quieren entrar algunos, todavía hay lugar,
porque les mandamos la grabación, escuchan la grabación de la primera clase, que generalmente es expositiva. En la primera clase, por lo general, hablo yo solo. Y después de escuchar esa primera clase, pueden enganchar en la segunda. Son 5 semanas el taller. Así que todavía están a tiempo para el taller, y por favor no se pierdan el reto de los 30 días en coherencia sostenida. El primer grupo ya está cerrado. El que empieza mañana está cerrado, no entra nadie. Pero todavía hay lugares en el que empieza el 15 de enero. $10 y los atendemos 30 días. ¿Por qué digo que los atendemos? Porque todas las noches, para algunos es la mañana, pero todas las noches yo hago una motivación. Les voy diciendo, miren, ahora van a sentir esto, ahora les va a pasar esto, ahora aquí, ahora allá, ahora les conviene hacer este ejercicio, ahora les conviene hacer esta meditación, Los voy llevando 30 días. Y tenemos un día por semana donde nos reunimos e intercambiamos ideas. $10. Pero, ¿por qué? ¿Que estoy regalando? No, no es que esté regalando, sino que Vida Coherente, me crean, no me importa, o no me crean, no me importa que no me crean, Vida Coherente fue pensada, fue hecha desde acá para ayudar. Y el reto, solito el reto de los 30 días, ha cambiado vidas, como les conté, vidas enteras. Así que no se lo pierdan. Que estén bien.